Tras la ruptura, mi familia no solo apoyó a mi ex, la integraron por completo. Me ofrecieron asistir a Navidad con una condición humillante, así que decidí dejar de fingir. 4 días después, tomé una decisión que hizo que todo se viniera abajo. La primera en rogar fue mi tía: por favor, solo dinos qué estás buscando. Me llamo Daniel, tengo 32 años, y hasta la última Navidad creía que mi familia, aunque con sus defectos, era sólida. Pensaba que su disfunción era de esas que uno tolera con resignación porque, al final, son la familia. Esa ilusión se desmoronó por completo después de mi separación con Juliana. Estuvimos juntos casi 6 años. Mi madre solía llamarla la hija que nunca tuvo. Mis primas la invitaban a fines de semana de spa y reuniones de chicas. Encajaba tan bien que parecía la pieza que le faltaba al rompecabezas familiar y que nadie había notado que faltaba. Así que cuando terminamos, no esperaba que todos se pusieran de mi lado, pero tampoco imaginé que me darían la espalda. Desde afuera, nuestra ruptura no parecía un drama. No hubo infidelidades ni gritos. Fue un desgaste emocional progresivo. Juliana deseaba tener hijos ya, y yo aún no estaba seguro de quererlos. Hicimos terapia, hablamos mucho, discutimos, lloramos. Hasta que un día hizo su maleta, dejó la llave del departamento sobre la mesa y se fue. No la detuve, y, al parecer, ese fue mi gran pecado. No lo conté de inmediato. Necesitaba tiempo para procesarlo. Pero ella sí habló. Fue directo a casa de mi madre, llorando, diciendo que no entendía que había fallado, que yo simplemente la había abandonado. 3 días después, mi madre me llamó. No para preguntarme cómo estaba, ni siquiera para confirmar si era cierto que habíamos terminado. Solo dijo: espero que sepas cuánto la heriste, Daniel. Ella merece algo mejor. Y colgó. Poco después, mi tía mandó un mensaje grupal con los detalles de la cena navideña de cada año. Mismo lugar, casa de la abuela. Hora, 5 en punto. No sabía si iba a ir. Todo se sentía raro. Entonces noté algo extraño. Juliana estaba incluida en el grupo. Mi ex, la misma que ya no era parte de mi vida desde hacía semanas. Contesté preguntando si había sido un error. Mi tío fue el primero en responder. Sigue siendo parte de la familia. Daniel, no lo hagas incómodo. Esa frase se me quedó dando vueltas en la cabeza por horas. Como si yo fuera el problema, el que alteraba la paz. Como si yo fuera el huracán al que todos tenían que esquivar, cuando en realidad era el hombre que había perdido a su pareja y que estaba siendo borrado en silencio de sus propias tradiciones. Intenté no pensar mal. Quizás era un malentendido. Pero entonces me llamó mi madre. Y ella no llama a menos que sea algo importante. Hola, cariño. Mira, este año será un poco distinto, dijo con ese tono dulzón que usa antes de soltar algo desagradable. Hemos decidido que lo mejor sería que vinieras a la cena solo si prometes no causar tensión. Queremos que todo sea tranquilo para los niños. Tranquilo para los niños. Ahí lo entendí. No solo Juliana seguía invitada. Le habían dado literalmente mi lugar. Mi abuela siempre hacía tarjetas con los nombres para la mesa. Mi prima Laura me dijo que este año la mía no estaba. Juliana se sentaría entre mamá y la tía Alicia. Es más fácil así, me escribió Laura. Como si yo fuera un problema logístico, no un hijo. Esa noche me quedé en el departamento, rodeado de silencio, y me reí. No con rabia, ni con rencor. Fue una risa baja, cansada. Me cayó encima lo absurdo de todo. Había hecho tanto por esta familia. Pagué la hipoteca de mis padres cuando papá enfermó. Ayudé a mi tío con su negocio cuando estaba por cerrar en plena pandemia. Incluso firmé como aval el préstamo del auto de mi hermano el año pasado. Y ahora me pedían que no hiciera las cosas incómodas. Al día siguiente respondí a mi madre con un solo mensaje: prefiero pasar frío solo antes que fingir que esto es familia. Luego apagué el teléfono. Pasaron días sin noticias. Nadie me llamó. Nadie se preocupó, pero yo sí tenía cosas pendientes, algunos hilos que podía soltar, porque, aunque ellos nunca lo entendieron del todo, mi familia dependía bastante de mí en la sombra. Les encantaba presumir que eran unidos, que se ayudaban entre todos, pero cuando las cosas se complicaban, era yo quien pagaba las cuentas o solucionaba los desastres. Y tenía pruebas. Literalmente, no actué de inmediato. Les di tiempo. Esperaba que alguien diera el primer paso, que me llamaran, que mostraran un poco de empatía. No lo hicieron, pero en Nochebuena, vi una publicación en Instagram de Juliana con mi madre. Llevaban delantales iguales, riendo en la cocina. El pie de foto decía: de vuelta a donde pertenezco. Corazón rojo, almohadilla familia. Sentí un nudo en el estómago, pero solo por un instante. Esa noche abrí la laptop. Primero entré al portal del préstamo del auto que firmé como garante para mi hermano Matías. No cancelé nada. Solo me quité como aval. Eso activó automáticamente una revisión de crédito. Sabía que había atrasos en los pagos. Yo los había estado cubriendo en silencio para proteger su puntaje. Luego revisé el portal de la hipoteca de mis padres. Los pagos estaban al día únicamente porque tenía una transferencia automática desde mi cuenta de negocios. La cancelé. La próxima cuota vencía el 5 de enero. Después, el local de mi tío, un pequeño café en el centro que logré arrendar a mi nombre durante la pandemia para evitar que cerrara. Contacté al administrador del lugar y le informé que no renovaría el contrato. Vencía en 3 meses. Y aún así,
No dije nada. Solo esperé. La mañana de Navidad pasó sin llamadas, sin mensajes. Solo otra foto de Juliana rodeada de mi familia. En casa por las fiestas. Corazón rojo, decía el pie de foto. Apreté los dientes, pero no respondí. No publiqué indirectas ni mensajes pasivo-agresivos. Decidí dejar que el peso de sus decisiones actuara por sí solo. Y lo hizo. El 29 de diciembre, la primera en romper el silencio fue mi tía Alicia. Apareció frente a mi edificio con un abrigo delgado, temblando, y una bandeja con galletas en las manos como si fuera una ofrenda de paz. No la dejé pasar, pero sí respondí al intercomunicador. Daniel, cariño, por favor, solo queremos hablar, dijo con la voz un poco quebrada. Tu tío me contó lo del local. Está muy alterado. Dinos qué necesitas. No le contesté, solo la observé desde la ventana del segundo piso, abrazando su Tupperware y mirando mi edificio como si esperara que yo bajara corriendo. Después de un momento, se dio la vuelta y se marchó, con pasos inseguros, como quien aún espera que alguien la detenga. No respondí de inmediato. Me senté frente a mi escritorio, abrí el cuaderno donde llevaba registro de cada favor, cada préstamo temporal, cada rescate silencioso que había hecho durante los últimos 5 años, y comencé a trazar líneas. No por rencor, sino por claridad. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba actuando desde la emoción, sino desde la decisión consciente de dejar de sostener a personas que solo valoraban mi presencia cuando les resultaba conveniente. El 30 de diciembre recibí una llamada de un número desconocido. Dejé que sonara hasta cortarse. 5 minutos después, volvió a sonar. Luego, un mensaje de texto. Daniel, soy Matías. Tenemos que hablar, por favor. Estoy en casa de mamá. ¿Podemos vernos? Esa sí me dolió. No voy a mentir. Mi hermano menor y yo siempre tuvimos una relación extraña. Él era el favorito, el carismático, capitán del equipo de fútbol en la secundaria. Cuando lo despidieron de su trabajo el año pasado y no tenía a dónde ir, no lo dudé. Le ayudé a estabilizarse. Pagué sus cuotas pendientes, incluso conduje 2 horas para ayudarlo a mudarse. Y ahora me escribía como si yo fuera el problema. No respondí. Esa noche volvió a llamar. Esta vez dejó un mensaje de voz. Daniel, mira, yo no sabía lo que mamá y Juliana estaban haciendo, ok. Pensé que tú estabas bien con eso. No dijiste nada. Por favor, llámame. Están perdiendo la cabeza. Están desesperados. No dijo que lo sentía. No dijo que se sentía culpable. Solo que ellos estaban desesperados. La noche del 31 de diciembre, mientras el mundo celebraba con fuegos artificiales, brindis y promesas vacías de Año Nuevo, yo estaba en el balcón, envuelto en una manta, con una copa en la mano, viendo cómo la ciudad iluminaba el cielo. Entonces vibró mi teléfono. Era mi abuela, la misma que antes era terreno neutral, la que jamás tomaba partido, hasta este año. Su mensaje fue breve. Nunca quise hacerte daño. Podemos hablar mañana. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato, luego la apagué y me recosté, escuchando a la ciudad celebrar. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de arreglar nada. El 2 de enero llegó el momento. A las 7:30 de la mañana, mi madre apareció sin avisar. Tocó la puerta. No abrí de inmediato. Me quedé del otro lado, dudando si realmente quería enfrentarla. Pero algo dentro de mí, tal vez la parte que recordaba cuando me abrazó el día que me aceptaron en la universidad, o cuando preparaba mi sopa favorita cuando estaba enfermo, necesitaba escucharla. Le abrí. Se veía agotada, mayor, como si las fiestas le hubieran pasado factura. Tenía el maquillaje corrido y la voz temblorosa. Hola, dijo. No me moví. Ella dudó, apretando su bolso como si ahí guardara las palabras correctas. No queríamos hacerte daño. Guardé silencio. Dio un paso hacia adelante. Tienes que entender. Juliana era parte de la familia. No queríamos perderla también. ¿Y por eso decidieron perderme a mí? Respondí. Se estremeció, como si le hubiera dado una bofetada. Eso no es justo. Es exacto, interrumpí, con voz firme pero serena. Me pediste que no hiciera la situación incómoda. Le diste mi lugar. Dejaste que tomara control de nuestras celebraciones, y ni siquiera llamaste para saber si yo estaba bien. Se hizo el silencio. Luego dijo en voz baja. Pensé que necesitabas espacio. Necesitaba apoyo, repliqué. Pero no sabía que el apoyo tenía cláusulas ocultas. Parecía a punto de llorar, pero esta vez no sentí esa culpa automática que siempre me invadía. Había pasado años encogiéndome para que todos los demás estuvieran cómodos. Eso se había terminado. Finalmente, murmuró. Por favor, solo dinos qué quieres. La miré detenidamente y comprendí que no buscaba arreglar nada. Solo quería que todo volviera a la normalidad para ella. Pude haber exigido muchas cosas, una disculpa, una reunión familiar, alguna muestra pública de responsabilidad. Pero todo eso sería para ellos, no para mí. Yo no estaba interesado en darles lecciones. Quería empezar de nuevo. No quiero nada. Ya no. Abrió la boca, luego la cerró. No tenía respuesta, no había guión. Solo la realidad de una puerta que ya no podía cruzar. Di un paso atrás y cerré con suavidad. Más tarde, recibí un correo del arrendador del café. Mi tío había solicitado una prórroga en el contrato. La denegué. Después,
Entré a mi cuenta bancaria y cancelé todos los pagos automáticos vinculados a la hipoteca de mis padres. El último hilo que quedaba era la cuenta compartida del negocio. Una cuenta que abrí años atrás para facilitar las inversiones familiares. Ya ni la recordaba, pero algo me impulsó a revisar. Y entonces lo vi. Una retirada de fondos, hecha 2 meses antes, cuando aún estaba con Juliana. Casi 5 cifras. El concepto: preparativos de evento. Esa misma semana, Juliana había publicado fotos de un supuesto viaje entre amigas. Revisé el comprobante, la autorización llevaba el nombre de mi madre. La sangre se me heló. Tomé una captura de pantalla y redacté un correo. Feliz año nuevo. Avísame cómo piensas devolver este dinero antes de que involucre a otra persona. Lo envié. La respuesta llegó en menos de 10 minutos. Primero una llamada. No contesté. Luego otra. Después, una avalancha de mensajes. No es lo que piensas. Podemos explicarlo. Por favor, no hagas nada precipitado. Esto destruirá a tu familia, Daniel. Eso es lo que quieres. Y ahí fue cuando solté una carcajada. No porque tuviera gracia, sino por el descaro. Como si yo fuera el que estuviera a punto de arruinar todo. Como si ellos no hubieran empezado a destruirlo, poco a poco, desde hace tiempo. Y ahora, cuando alguien por fin se daba cuenta de que la casa no tenía cimientos, entraban en pánico. No contesté. En lugar de eso, imprimí el registro bancario, marqué la transacción y añadí una nota. Para revisión. Transacción no autorizada. Acción formal en curso. Luego lo envié por correo a la unidad antifraude del banco y copié al gerente de sucursal, alguien que conocía desde hacía años. Nada agresivo, solo un empujón en la dirección correcta. No estaba mintiendo. Ese dinero estaba a mi nombre. La cuenta se había abierto bajo mi empresa, por razones fiscales. Técnicamente, mi madre no tenía acceso legal. Alguien debió haber dejado la sesión abierta. Tal vez fue Juliana, o quizá alguno de mis primos que había tenido acceso temporal durante las fiestas del año anterior. Pero en el fondo, no importaba quién había sido. Lo que importaba era que ese lugar no les pertenecía, y mucho menos tenían derecho a tocar nada. Lo que vino después fue un silencio que casi se sintió como un regalo. Nada de mensajes, ni llamadas cargadas de culpa. Solo calma, hasta el 5 de enero. Ese día rebotó el pago de la hipoteca. Aunque el crédito seguía a nombre de mi padre, durante los últimos 2 años yo había estado cubriendo las cuotas desde la cuenta de mi empresa. Lo hacía en silencio, sin buscar reconocimiento. Cuando él enfermó y todos se aferraron al orgullo, yo ofrecí apoyo sin que nadie tuviera que pedirlo. Nunca pedí agradecimientos. Entonces fue el banco quien lo llamó. A él, no a mí. Mi padre no me había dirigido la palabra desde que terminé con Juliana. Ni una frase, ni siquiera un emoji en el grupo familiar. Pero esa noche, el teléfono sonó. Reconocí el número. Era el fijo de la casa vieja. Contesté. Daniel, dijo. Su voz sonaba áspera, como papel de lija. Papá, respondí. Acabo de hablar con el banco, soltó, como si yo no lo supiera ya. Claro, dije sin emoción. Seguramente quieren cobrar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó con un tono helado, medido. Nada, respondí con calma. Solo he dejado de fingir que esto es una familia. Se escuchó como exhalaba, frustrado. ¿Así que todo esto es por Juliana? Apreté la mandíbula. Esto es por todo. Porque ustedes se acostumbraron a tomar lo que daba, sin pensar en devolver algo, ni siquiera respeto. Porque actuaron como si yo solo sirviera mientras mantuviera la boca cerrada y la cartera abierta. Hubo otra pausa. Estás cometiendo un error. No, lo cometiste tú cuando la elegiste a ella en lugar de a mí. Cuando la invitaste a Navidad y me dijiste que no hiciera un drama. Cuando dejaste claro que la única versión de mí que soportabas era la que no exigía nada. No dijo nada más. Solo colgó. 3 horas después, recibí una llamada de mi primo. No contesté. Luego mi tía. Después mi hermano. Tampoco respondí. No lo hacían porque me extrañaran ni porque quisieran disculparse. Me buscaban porque el sistema se les estaba viniendo abajo. La hipoteca estaba sin pagar. El contrato del local estaba por vencer. Las cuentas del negocio empezaban a ser marcadas. Y eso fue antes del verdadero golpe. El 7 de enero, me llamó el dueño del local donde funcionaba la cafetería. Resulta que mi tío había intentado renegociar a último minuto una extensión del contrato, pero el administrador ya estaba mostrando el lugar a otros interesados. Una cadena de panaderías local se había fijado en el espacio, y el administrador, sin querer, mencionó que el inquilino actual, yo, pensaba dejar el lugar por ciertas irregularidades financieras detectadas en la empresa. La noticia llegó a oídos del proveedor principal. Luego, al inspector de sanidad, que por casualidad estaba casado con la dueña de la nueva panadería. Para el 10 de enero, ya circulaban rumores de fraude fiscal. No era del todo cierto, pero tampoco hice nada para detenerlo. ¿Y por qué lo haría? Dejé que lo sintieran, que experimentaran lo que se siente ser tratado como una carga, como un estorbo del que otros se desentienden. Fue en medio de ese caos que finalmente recibí noticias de Juliana. Me escribió un correo largo, desordenado, sin saludo ni asunto, solo un muro de texto. No sabía lo que estaban haciendo. Tu madre me dijo que tú estabas de acuerdo. Me dijo que seguíamos siendo una familia. Solo quería sentirme parte de algo. No quería que esto terminara así. Por favor,
Créeme, no pidió perdón por el dinero, ni por las fotos de Navidad, ni por el pie de foto que decía de vuelta a casa por las fiestas. Solo una súplica disfrazada, una invitación disfrazada para que volviera a entrar en la misma red de manipulaciones de siempre. Archivé el correo sin responder. Esa noche encontré una carta en el buzón. Era de mi abuela. Su letra, siempre tan pulcra, ahora temblaba. Daniel, no sé cómo llegamos a esto. No te culpo por haberte alejado, pero quiero que sepas que siempre fuiste mi favorito. Simplemente no supe cómo demostrarlo cuando todo se volvió tan ruidoso. Lamento haber callado. Ojalá regreses algún día. Y si no lo haces, lo entenderé. Esa carta casi me rompe por dentro. Sentí el peso real de sus palabras, el arrepentimiento, la tristeza, la honestidad que llegó demasiado tarde. Lloré solo, en silencio, en mi departamento. Pero no la llamé. Aún no. Todavía había algo que ellos no sabían, el fideicomiso. Cuando aún intentaba construir un futuro con Juliana, había comenzado a trabajar con mi contador para armar un fondo familiar. La idea era usar parte de lo que había ganado con mi startup para crear una red de apoyo para generaciones futuras, becas para mis primos, jubilaciones para mis padres, ayudas de emergencia para los que lo necesitaran. Toda la documentación estaba en orden, pero nunca se terminó de formalizar. Los fondos aún eran míos, y todos los que me habían herido estaban anotados como beneficiarios. Hasta ahora. Abrí el documento. Fui borrando uno por uno. Al final, escribí un solo nombre, mi ahijada. La hija bebé de mi prima. La única lo suficientemente pequeña como para no tener parte en todo este lío. La única a la que podía mirar sin resentimiento. Guardé los cambios. Minutos después, el teléfono volvió a sonar. Mi madre, otra vez. La pantalla iluminada. Mi corazón tranquilo. Mis dedos quietos. Dejé que el timbre se apagara. Luego apagué el teléfono. Sabía lo que venía. Lo sentía como presión detrás de un dique a punto de ceder. Ya no tenían más narrativas que inventar. Ya no quedaban argumentos. Las palancas se habían soltado y el sistema comenzaba a colapsar. A la mañana siguiente, encendí el portátil y accedí a la cuenta del fideicomiso. Esa cuenta que alguna vez prometía seguridad generacional para una familia que solo me vio como una herramienta. Ya había eliminado los nombres de mis padres, de mi tío, de mi hermano, incluso el de Laura, quien siempre fue amable, pero nunca me defendió cuando realmente importaba. Solo conservé uno, el de la bebé que aún puede crecer fuera de este ciclo. Los demás quedaron fuera. Y entonces hice algo que no había hecho en semanas. Me vestí, no con ropa cómoda ni informal. Me puse un traje azul marino, uno de esos que usaba en presentaciones con inversionistas, en reuniones donde fingía que mi valor dependía de lo que podía aportar. Solo que esta vez no me vestía para impresionar a nadie. Llevaba esa ropa no por vanidad, sino para poder entrar a la casa de mis padres con algo de dignidad. Conduje los 20 minutos que me separaban de su casa sin poner música, solo escuchando el ruido de las llantas sobre el asfalto y mis pensamientos que se enredaban como cinta de película vieja. Desde afuera, la casa parecía exactamente igual a como la recordaba, una construcción modesta de 2 pisos, con los arbustos descuidados y las mismas campanas de viento colgando en el porche que siempre me molestaron desde la adolescencia. Pero por dentro, todo era distinto. La puerta se abrió antes de que siquiera pudiera tocar. Mi madre estaba allí, sus ojos hinchados y los labios tensos. Y detrás de ella, mi padre, en el pasillo, con los brazos cruzados, luciendo más viejo de lo que recordaba. Daniel, murmuró mi madre, como si retomáramos una conversación interrumpida, como si no hubiese pasado nada desde Navidad. Hola, mamá, ¿podemos hablar? Para eso vine. Ella se hizo a un lado y yo entré. El silencio entre nosotros era denso. Nos movimos a la sala. El mismo sofá beige de siempre. Las mismas fotos familiares descoloridas. Pero una en particular ya no estaba. El retrato enmarcado de Juliana y yo en la boda de mi hermana había desaparecido. Noté enseguida el espacio vacío en la repisa. Tal vez lo quitaron por vergüenza. Tal vez Juliana lo pidió. No pregunté. Me senté. Ellos no. No sé ni por dónde empezar, dijo mi padre mientras se rascaba la nuca. Por el principio, sugerí, tal vez por cuando decidieron apoyar a mi exnovia en lugar de a su propio hijo. Mi madre se estremeció. No fue así. ¿Fue exactamente así? La interrumpí. Le diste mi lugar en la cena de Navidad. Me pediste que no incomodara. Ni siquiera me llamaste para saber cómo estaba, pero la abrazaste en la cocina como si ella fuera la que lo había perdido todo. Mi padre abrió la boca, pero levanté la mano. No vine a repetirlo todo. Ya dije lo que tenía que decir. Estoy aquí para dejar claras algunas cosas. Ahí fue cuando realmente me miraron. Por primera vez en mucho tiempo, creo que dejaron de verme como el hijo que siempre regresaba, que siempre ayudaba, que cargaba con todo. Me vieron como el hombre que finalmente soltó ese peso. Ya no formo parte de la hipoteca, dije. El banco ya está informado. Si quieren conservar esta casa, tendrán que reestructurar el préstamo por su cuenta. Mi padre apretó la mandíbula, pero no dijo nada. También cerré las cuentas compartidas del negocio y retiré mi respaldo del contrato del café. Si el tío quiere conservar ese local, tendrá que firmar uno nuevo directamente con el propietario, bajo su propio historial crediticio. La voz de mi madre se quebró. Daniel,
no era nuestra intención. Lo sé, respondí. Simplemente asumieron que nunca me detendría. Se miraron, y en sus rostros vi una ansiedad silenciosa. No esperaban esto. Pensaron que los mensajes, las llamadas, incluso la visita de la abuela, me ablandarían. Que la culpa me consumiría como siempre. Pero ya era demasiado tarde. Y sobre el dinero, añadí, el que sacaron de mi cuenta fiduciaria, la que estaba destinada para eventos, ya lo reporté al banco. Si lo devuelven antes de fin de mes, retiraré la denuncia por fraude. La boca de mi madre se abrió con sorpresa. No tenían autorización, dije, y eso es ilegal. Ella se dejó caer sobre el sofá, como si no pudiera sostenerse. Mi padre seguía de pie, rígido, sin decir una palabra. ¿Por qué haces esto?, preguntó ella, con lágrimas bajando por sus mejillas. Somos tu familia. Me incliné hacia adelante. No, le dije, fueron mi responsabilidad durante años. Se apoyaron en mí, me usaron. Y cuando yo necesité algo, no dinero ni favores, solo presencia, solo afecto, ustedes me dieron condiciones. Me pidieron que no fuera una carga. Ella lloró en silencio, con las manos cubriéndose el rostro. Mi padre seguía inmóvil, como una estatua. Me levanté. Este será el último contacto que tengamos en mucho tiempo. No porque los odie, sino porque por fin estoy aprendiendo a quererme más de lo que temo quedarme solo. Nadie intentó detenerme mientras salía, y por primera vez, no volví la vista atrás. Pasaron semanas, luego meses. La denuncia por fraude se resolvió discretamente. Devolvieron el dinero completo, probablemente gracias a algún viejo amigo de mi padre. El café cerró a finales de febrero y fue reemplazado por una panadería con una fachada en tonos pastel y música de jazz por las mañanas. Pasé frente a ella una vez. Las ventanas estaban llenas de luz. El aire olía a pan recién horneado y a canela. Sentí que era un cierre. Juliana intentó contactarme un par de veces. Un mensaje, una foto de su sobrina. Le respondí una vez, espero que esté bien. Es la única a quien le dejaré algo. Nunca más contestó. Mi tío intentó desprestigiarme un tiempo, me llamó desagradecido, dijo que había traicionado a la familia. Nadie le creyó. Su negocio ya estaba condenado antes de que me fuera. Mi dinero solo había aplazado lo inevitable. Y Juliana se mudó a otra ciudad y se comprometió con alguien más. Me enteré por un amigo en común que creyó que me importaría. No fue así. Todavía conservo la carta que me dejó mi abuela. La enmarqué y la colgué en la pared de mi oficina. No porque solucionara todo, sino porque me recordaba que al menos una voz en mi familia intentó comprenderme, aunque fuera demasiado tarde. Al final, encontré paz. No una paz ruidosa ni grandiosa, sino esa tranquilidad que se siente al preparar el desayuno en tu propio apartamento y no temer cuando el teléfono vibra. Esa clase de paz que se construye no por obligación, sino porque uno elige hacerlo. Y en mi cumpleaños, el primero que pasé solo en más de 10 años, recibí una sola tarjeta, sin remitente, sin nombre, solo una frase: siempre fuiste el más fuerte, gracias por elegirte al fin. Sonreí, y por primera vez en mucho tiempo, no hubo amargura, solo libertad.